Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy en formato online con un webinar más, en este caso con dos invitados de excepción también, como no podía ser de otra manera, José Vera de Evolutia y Javier Azpiazu, espero que lo haya dicho bien, Fenomenal. de OpenSea. Así que bienvenidos a ambos a este webinar que organizamos enfocado al sector cerámico. Así que esperamos que muchos de los que estáis presentes esta tarde estéis de alguna manera u otra vinculada a este sector, porque aunque puede servir para otros, vamos a encarar la conversación y vamos a encarar las preguntas, las presentaciones en torno a este sector que ha sido, pues, bueno, uno de los que más ha sufrido, por supuesto, los incrementos en precios energéticos, sobre todo lo que va vinculado al gas. Hemos hablado en el pasado y os recomiendo que le echéis un vistazo al webinar que hicimos precisamente con José Vera de Evolutia en el otoño acerca de cómo optimizar instalaciones del sector cerámico en cuanto a eficiencia energética. Y hoy vamos a verlo desde tres puntos de vista. El primero desde la gestión energética, la eficiencia, cómo utilizar la figura de un gestor energético externo, de un especialista, para poder optimizar todos esos procesos con consumos energéticos que al final nos van al bolsillo, que en este caso irá a cargo de Evolutia. OpenSea, que verá la parte de la potencialidad que tiene la energía solar fotovoltaica en nuestras industrias, y en este caso veréis el potencial que tiene el cerámico para poder conseguir abaratar determinados procesos energéticos a través de la fotovoltaica y a su vez utilizar mecanismos de financiación muy interesantes. Y por último, que yo os daré una pincelada en la parte, digamos, de gestión de datos. Me he querido centrar aquí en daros tres pinceladas generales, no muy técnicas, no enfocados solo a los de mantenimiento, sino a los que estáis en departamentos financieros o de dirección general o incluso de medio ambiente, que podáis entender cómo sacarle partido a los datos y quizá qué tres grandes cosas tenéis que tener en cuenta cuando planificáis medidas de IoT, de Industria 4.0 o de cómo al final utilizar todo esto para hacer más eficiente pues, vuestra gestión energética. Y sin más, porque queremos ser muy ágiles y muy eficientes, le doy paso a mi compañero José Vera de Evolutia para que, José, cuando quieras, Muy la bien, presentación es tuya. pues buenas tardes. Muchas gracias, Gerardo, por la introducción. Y también, como dices, voy al grano, voy a compartir pantalla aquí con la presentación que hemos preparado. Por favor, me decís si la estáis viendo. Se ve perfectamente. Muy bien. Y ahí vamos, ¿eh? Vamos con este webinario, que es la repetición de este evento que hicimos en el Hotel Luz, organizado por OpenSea, hace más o menos un mes, y en el que tratábamos de dar respuesta, ¿no?, a esta pregunta, que digamos que es el título del webinario, ¿no? ¿Cómo proteger al sector cerámico de los altos precios de la energía? Pues obviamente nosotros en Evolutia esto lo enfocamos a través de nuestros servicios, ¿eh? Vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta a través de nuestros servicios. Y aquí hago un resumen de cuáles son. Para nosotros el más importante es el de eficiencia energética. Hay otros dos que están ahí rodando alrededor de lo que es la eficiencia energética, que es la optimización de la contratación de gas y electricidad. Por tanto, pues vamos a hablar también de ello. Y está, por supuesto, la monitorización y control de los consumos de gas y electricidad, en el cual no voy a profundizar, porque bueno, ahí ya, Gerardo, tú vas a comentar suficientemente. Y luego, pues bueno, obviamente aquí hay que hablar de la viabilidad, de los análisis de viabilidad y explotación de las instalaciones fotovoltaicas y de cogeneración. Y hay que hablar, por supuesto, de todo el tema de gestión de ayudas y subvenciones, de IBACE, ya que estamos hablando del sector cerámico, es decir, de Comunidad Valenciana, Castellón, pero también pues las de IDAE, ayudas europeas, etc. Nuestros servicios giran alrededor de esto. Entonces, aquí hay una gráfica que a mí siempre me gusta mostrar. Es una gráfica porque ya tiene un tiempo, es del año 2019, pero no habrá cambiado mucho. Y esta gráfica lo que dice es de dónde debe provenir en el proceso de descarbonización
las aportaciones, precisamente para esa descarbonización. Y lo que vemos ahí es que un 37% tiene que venir de hacer eficiencia energética. Entonces yo digo, claro, obviamente yo me centro en eso porque Evolutia es una consultoría de eficiencia energética. Otro 32%, que también es importante, pues tiene que venir de las energías renovables, ¿no? Y obviamente Javier ya se encargará, ¿no?, de remarcar ese 32%. Pero a mí me gusta mostrar esta gráfica porque muchas veces nos olvidamos de que hay mucho recorrido en eficiencia energética. Muchas veces pensamos que ya lo hemos hecho todo o que igual no hay tanto recorrido. Pues esta es la cuantificación que hay al respecto. Un 37% del proceso de descarbonización tiene que venir de hacer eficiencia energética. ¿Cómo hacemos nosotros eficiencia energética? Porque para nosotros la mejor forma, lo digo ya, la mejor forma de dar respuesta a esa pregunta, de cómo responder a esos precios del gas y la electricidad que están disparados, la mejor forma es hacer eficiencia energética. Nosotros diariamente vemos en España, bueno, allí donde tenemos operación, vemos que hay muchísimas oportunidades para hacer eficiencia energética. Hay varios tipos de eficiencia energética. Lo importante es que nosotros, en muchas ocasiones, también vemos que se puede hacer eficiencia energética de baja inversión o inversión nula y que de ahí puede venir un recorrido importante, o sea, puede venir una aportación importante, ¿vale? Más o menos la cuantificamos en un 5%. Esa eficiencia energética de baja inversión o inversión nula muchas veces consiste en cambios de configuración de los equipos, de las instalaciones. Por tanto, eso es algo que se tiene que consolidar. Se tiene que consolidar a través de sistemática, y ahí está el tema del sistema de gestión energética, y a través de monitorización y control, ¿vale? Y ahí está todo el tema de monitorización. Después se puede hacer una eficiencia energética ya de inversión media o alta, y eso más o menos nosotros lo tenemos cuantificado que puede dar un 7% más. Estos son valores estadísticos, obviamente, porque en unos casos ese 5% pues no será un 5, será un 1, y en otros casos ese 7 pues no será un 7, será un 15, y va a depender obviamente pues de la eficiencia energética que ya se haya hecho o no se haya hecho dentro de la empresa, ¿vale? Pero incido una vez más en lo que decía al principio, para nosotros es un aspecto muy importante, ¿vale? Nosotros al final de este proceso ponemos las renovables, ¿vale? Y en el caso de la cerámica más o menos lo tenemos cuantificado que puede aportar un 2, un 3%, y esto es porque, pues bueno, en la cerámica los consumos de gas son muy elevados, normalmente mucho más elevados que los consumos de electricidad, pero también obviamente es una vía. Entonces, girando alrededor de la eficiencia energética es donde nosotros pues situamos la optimización de gas, de la contratación de gas y electricidad, es decir, hay que estar bien contratados. Digamos que es una tontería hacer eficiencia energética y no estar bien contratados y estar pagando un precio del gas muy elevado o un precio de la electricidad muy elevado, ¿no? Entonces, es una cosa que uno se tiene que mirar. Y otra cosa que uno se tiene que mirar es si está monitorizando, si está controlando esos consumos de gas y electricidad. Pues también sería una tontería hacer eficiencia energética, establecer unos estándares y no controlar esos estándares, ¿no? Y para eso está la monitorización. Por lo tanto, dos temas muy importantes, pero que nosotros pues tampoco sabemos aquí muy bien cómo cuantificar, qué aportación dan. Vamos a entrar ya a hablar, por tanto, dentro de todos estos temas, vamos a ir situándolos un poquito y vamos a hablar de optimización de la contratación, ¿vale? Y antes que nada, yo, bueno, siempre me gusta también poner esta pantalla, en el sentido de aclarar qué es lo que hacemos, ¿no? Desde una asesoría energética o desde una consultoría. Lo que hacemos es pues intentar, y creemos que lo conseguimos, intentar que la gestión energética sea excelente, ¿vale? Porque hay mucho donde ganar, ¿vale? Lo que no podemos hacer es adivinar qué va a ocurrir con los precios del gas y la electricidad. Esa es una información que no tenemos, ¿vale? Y esto me parece importante decirlo, ¿vale? Por eso, a la pregunta de qué va a ocurrir con los precios del gas y la electricidad, nosotros no tenemos respuesta, no lo podemos imaginar, podemos tener opiniones particulares, ¿no? Las personas que trabajan en Evolutia las podemos dar, por supuesto, pero son opiniones, o sea, no tenemos ese conocimiento. Bueno, vamos a hablar de gas, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la optimización de la contratación de gas, y hablando de gas,
Importante ver esta gráfica, que, bueno, que todos los cerámicos la conocen muy bien porque es cómo ha ido evolucionando el precio del gas, ¿no? Mientras estaba aquí más o menos estable, ya sabemos lo que ha ocurrido en el año 2021, esos incrementos, ¿vale? Ya sabemos dónde estamos ahora, ¿vale? Y estas líneas que están un poquito más claras ya son los futuros, hacia dónde indican. No significa que el precio del gas vaya a ir de esta forma, eso, los futuros no sirven para eso. Luego ya el precio del gas irá de una forma o irá de otra en función de lo que ocurra, ¿no? de todo el tema que ahora mismo podemos tener en mente, ¿no? Que si la guerra de Ucrania, que si la geopolítica, que si esto, que si aquello, eso es otra historia, entonces eso ya se verá. Pero ahora mismo los futuros apuntan de esta forma, apuntan de esta manera. Esto sería TTF, esto sería MIBGAS, y esto es simplemente un poquito para situarnos en cuanto a precios, para hacer un poquito de historia. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros, hablando de optimización de la contratación en cuanto a gas natural? Pues bueno, aquí las recomendaciones no pueden ser generales. Es decir, ahora no podríamos en este webinario dar una recomendación general que valga para todos los cerámicos, mucho menos pues que valga por los grandes consumidores de gas. No la podríamos dar, ¿vale? Hay diferentes cosas que se pueden hacer y esto va a depender de cada empresa, va a depender de cada cliente. Nosotros esta gestión es una gestión personalizada que hacemos con cada cliente de Volutia y al final pues podemos dar una recomendación de ir a indexado TTF o MIBGAS o podemos dar una recomendación de adoptar una fórmula mixta, por ejemplo, un 50% indexado TTF y un 50% precio fijo, ¿vale? Y no lo estamos haciendo ahora, por lo que veremos ahora un poquito más adelante. Otra recomendación podría ser un precio fijo. Ya digo que ahora mismo no es una recomendación que estemos dando en el tema del gas, ¿vale? Lo que sí creo que es importante, y quería remarcar, es que estos son, es decir, va a depender un poquito de cada uno, pues de la planificación energética que tenga cada uno, del presupuesto que tiene cada uno, de la posición que tiene cada uno, de cómo está afectado cada uno, y es una cosa que se debe ver particularmente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esto es una gráfica interesante porque si intentásemos cerrar contratos a 2 años en gas natural, este sería el precio que tendría, 75 euros por megavatio. O sea, estaríamos en esta línea. Entonces, como veis, una línea muy alejada de lo que eran los precios históricos y si lo intentásemos hacer a 3 años, estaríamos en 66 euros, ¿vale? Que sería esta línea amarilla, es decir, muy alejados de estos precios históricos, ¿vale? Por esto digo que no es una recomendación que nosotros daríamos ahora mismo, de hacer estos cierres en gas a tan largo plazo, ¿vale? No es lo mismo con la electricidad, ¿vale? Entonces aquí me voy a saltar un poquito las pantallas, pero porque me parece interesante. Con la electricidad, si intentamos cerrar a 5 años, entonces tenemos 78 euros por megavatio y estamos ya, que es esta línea verde, muy cercanos a lo que han sido los precios históricos, por encima, pero bastante cercanos. Esto más o menos es donde estamos ahora. Esto es como ha ido subiendo, esta línea amarilla durante el año 2021. Y si nos fuésemos a 10 años, ya estaríamos en 58, que es esta línea azul, que ya está incluso entrando aquí en lo que son estos precios de aquí. Por lo tanto, esta sí que podría ser una recomendación válida en el tema de la electricidad, ¿vale? Por lo tanto, esas recomendaciones que hemos hecho para el gas natural las repetimos aquí para la electricidad y volvemos a decir que esto es un tema personalizado, es un tema que hay que estudiar bien para cada empresa, ¿vale? Y entonces hay que ver si vamos a un indexado pass-through, a un pass-pull o si hacemos un mixto o si vamos a un PPA, ¿vale? Con un precio fijo a largo plazo, tipo 5 o 10 años, ¿no? Que es lo que estábamos visualizando pues antes en esas gráficas, ¿vale? Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Y esto también, pues esto va a depender un poquito de cada empresa, de su planificación energética, etcétera, ¿vale? Con esto pues hemos dado un vistazo, ¿vale? Digamos, a cómo están los precios del gas y electricidad, qué recomendaciones, que ya digo, son siempre personalizadas, podemos hacer en lo que es optimización de la contratación. Y ahora lo que voy a citar son simplemente 2 cambios regulatorios, uno en electricidad y otro en gas, que un poquito ya fueron, o sea, esto ya es pasado, ¿vale? Pero también que cada uno, ¿vale? Piense si los ha aprovechado o no los ha aprovechado, porque estas son las oportunidades que van saliendo, ¿vale? Y que nos permiten ahorrar un poquito.
Esto que sale, claro, aquí van saliendo valores que uno dice, pues es que es muy poquito, ya, pero es que es un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de lo otro, entonces vais a ir viendo que voy citando muchas cosas y si las sumamos todas, pues sí que ya suma un buen pico y puede ser una cosa interesante, ¿vale? Y eso es lo que aporta una asesoría energética, ¿vale? Ese precisamente es nuestro papel. Este es el cambio regulatorio de junio de 2021 en electricidad, ¿sí? Y es un cambio que ya se podía hacer en junio de 2021 o en agosto del 2021 o incluso en abril de 2022. ¿Vale? Este cambio regulatorio que había, si uno no tocaba nada, pues es posible que saliese perdiendo de ese cambio regulatorio que había, y si tocaba las potencias, estamos hablando de tocar las potencias contratadas, si tocaba las potencias es posible que ganase algo. ¿Vale? Entonces, nosotros eso, bueno, de hecho aquí tenemos un ejemplo, no voy a explicar este ejemplo al completo, pero esto es un ejemplo de cambios de potencia. Entonces, por ejemplo, aquí cambiábamos en agosto, septiembre, octubre bajábamos esta P1 y esta P2 a 1 kilovatio y luego lo volvíamos a subir a partir de noviembre. Pues, por ejemplo, eso era una ventana que teníamos en 2021 para hacer esto, para determinado cliente, pues para otro sería septiembre, octubre, noviembre. Era una ventana donde esto aquí se podía aprovechar. Perdón. Y en 2022, pues volvemos a tener esta ventana en abril, hemos vuelto a tener esta ventana en abril-mayo. Todos los clientes de Volutia pues lo saben bien porque los hemos ido contactando, hemos ido hablando de esto, hemos ido pues poniendo en marcha estas optimizaciones, ¿vale? Esto en cuanto a electricidad. Y en cuanto a gas natural, pues también hubo unos cambios regulatorios en octubre de 2021, que era pues un cambio en el tarifario, en el tarifario de gas. Y básicamente el cambio principal aquí consistía en que antes de este cambio la penalización era por exceso en un día. Si, por ejemplo, si un día al mes ya teníamos un exceso, pues eso ya nos penalizaba todo el mes. Y a partir de este cambio regulatorio, las penalizaciones son diarias, ¿vale? Son por cada exceso que uno tiene en cada día, ¿vale? Entonces ahí se añaden, hay una serie de herramientas que uno puede utilizar, ¿vale? Que es lo que nosotros denominamos mochilas, para hacer que la QDC no sea tan fija, sino que sea un poquito más variable. La QDC es digamos, vendría a ser la misma potencia que se utiliza en electricidad, pues la QDC en gas, ¿no? Digamos, esa capacidad que tenemos contratada. Si vamos utilizando esas mochilas y vamos añadiendo capacidades ahí poquito a poco, a medida que las necesitamos, pues eso nos puede dar un ahorro. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Esto, la línea azul es el consumo. Si enumeramos aquí desde el día 1 hasta el día 365, pues este es el día de mayor consumo, aquí de 8 millones, y aquí tenemos el día de menor consumo. Si nosotros conseguimos identificar unos patrones, pues por ejemplo aquí suele haber más consumo en estos meses, si conseguimos una estacionalidad, unos patrones, lo que sea, si podemos prever unas vacaciones, ¿vale? Entonces podemos utilizar estas mochilas para optimizar, ¿vale? Y entonces pagar menos en esos términos fijos de la QDC de gas, ¿vale? Entonces, interesante, que eso está desde octubre de 2021. Entonces, cambio de tercio, dejo ya el tema de optimización de contratación de gas y electricidad y paso a lo que nosotros a este apartado que hemos llamado ayudas y subvenciones. Entonces, dentro de lo que son ayudas y subvenciones, pues aquí están enumeradas lo que voy a explicar ahora mismo. Entonces, voy a hablar del mecanismo temporal, la famosa excepción ibérica, de la que ya se viene hablando hace un mes. Voy a hablar del Real Decreto Ley 6/2022, porque también tiene ya unas semanas, de las ayudas para la eficiencia energética de IBACE, de las ayudas al autoconsumo de IBACE, de las ayudas a electrointensivos, del plan Reactiva y de la financiación a través de IVF. Todo esto nos parece muy interesante. El mecanismo temporal de excepción ibérica, esto pues como sabéis consiste en topar el precio del gas para la generación de electricidad. Entonces, pues a determinados productores se les permite topar ese precio del gas. Por cierto, no a los cogeneradores, esto lo digo así explícitamente, porque esto es toda una cosa importante que está ahí ahora mismo discutiéndose en el sector cerámico y en el sector de cogeneración, es decir, los cogeneradores, dentro de los cuales pues hay muchos cerámicos, atomizadores, aportan creo que más del 10%, es decir, de la generación de electricidad, dentro del mix de generación de electricidad en España, más del 10% viene de la cogeneración, ¿vale? Pues la cogeneración no se, de momento, porque todo eso hay alegaciones y se está discutiendo, pero de momento la cogeneración no se puede beneficiar de ese topado al precio del gas para esa generación.
lo cual es una lástima porque hace muchas instalaciones de cogeneración pues no sean rentables desde el punto de vista económico. De hecho, pues muchas de ellas están parando, y muchas de ellas ya han planificado tener el mes de junio parado a la expectativa de qué puede ocurrir con todo esto, si se va a solucionar o no. Eso es un pequeño paréntesis, ¿vale? Pero que me parece interesante pues porque afecta de lleno a lo que es el sector cerámico. Bien, pues esta excepción ibérica, ¿vale? Lo importante de esto es que al topar ese precio del gas para la generación de electricidad, ya digo, no para los cogeneradores, ¿vale? Eso lo que hace es que, aparentemente, y parece que va a ser así, el precio de la electricidad, como se ha visto en los mercados de futuros, pues bajará desde los 200 euros por megavatio hora en los que estaba, hasta unos 120, 140 euros por megavatio hora. ¿Vale? Pues es una noticia importante, no es una, vamos, no sé si llamarlo ayuda a subvención, pero es un hecho, ¿vale? Una regulación que ha ocurrido, ¿vale? Y que, bueno, pues digamos que es una buena noticia, por lo menos en la parte eléctrica. Bueno, esto es una gráfica donde nosotros hemos comprobado que esto efectivamente es así, porque esto es una gráfica conocida, porque lo que hace esta gráfica es comparar el precio del gas con el precio de la electricidad. Y lo que evidencia es que históricamente el precio de la electricidad sigue al precio del gas. Y esto ya sabemos por qué, ¿no? Pues porque el precio de la electricidad viene determinado por aquellos ciclos combinados que se ponen en marcha, ¿no? Que son los que tienen el precio más caro, pues todo esto, el marginal aquel, y que da ese acompañamiento. Al topar el precio del gas, el precio del gas para generar electricidad, esto se desvincula, ¿vale? Y lo que ocurre es que ese precio baja. Es un cálculo pues, que hemos hecho nosotros y que sí, efectivamente pues, lo hemos comprobado que es así, que más o menos pues, podría estar ahí en esa cantidad que he citado antes, 120, 140 euros por megavatio hora. Bien, Real Decreto Ley 6/2022, pues que esto ya tiene unas semanas, ¿vale? Pero que es importante porque aquí hay varias medidas. Por ejemplo, hay un mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva, ¿vale? Y bueno, los cerámicos que me estén escuchando dirán, bueno, pero la cerámica normalmente no es electrointensiva. Bueno, ya veremos un poquito más adelante en esta presentación que sí, que puede ser que sí, que lo sea, porque también ha habido cambios ahí en esos criterios, ¿vale? Y eso también, pues digamos que es una buena noticia para los cerámicos. Entonces, lo que ocurre es que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 pues se aplicará una reducción en la factura eléctrica del 80% del coste de los peajes a los consumidores que cuenten con el certificado de consumidor electrointensivo, ¿vale? Eso es una medida derivada de este Real Decreto Ley 6/2022. De igual forma, para la industria gas intensiva, y esto pues, es muy importante para los cerámicos, ¿vale? Aunque bueno, se puede pensar que no es muy cuantioso, porque la cuantía máxima de ayuda son 400.000 euros, para grandes consumidores de gas, pues esto puede ser poco, pues también hay unas ayudas. Entonces hay unas ayudas, ¿no? Entonces son unas ayudas fijadas para determinados sectores, dentro del cual está el cerámico, y en las que se establecen unas cuantías fijas por empleado, ¿vale? También importante. También dentro de este Real Decreto Ley 6/2022 está el tema de flexibilización de los contratos de gas natural, ¿vale? Y esto lo que hace es que se amplía un plazo. O sea, había antes entre el 1 de enero y el 31 del 3 de 2022, pues teníamos la oportunidad de hacer 3 modificaciones, ¿vale? De la QDC. Ahora este plazo se ha ampliado, ¿vale? Y va hasta el 30 de junio del 2022, ¿vale? Pues, por lo tanto, todavía hay un poquito de recorrido, ¿vale? Eso también de Real Decreto Ley 6/2022. Ha habido una actualización de los cargos eléctricos, ¿vale? Desde el 31 de marzo de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022 se reducirán los cargos eléctricos en un 36%, tanto en la parte de potencia como de energía. Y esto es un impacto, bueno, que nosotros hemos calculado, también en su momento lo estuvimos informando a nuestros clientes. Los cerámicos, digamos, que están aquí, en este industrial tipo B. Más o menos un cerámico puede consumir unos 10 gigas de electricidad al año. O sea, por decir algo, consume más 10 que 1, o sea, digamos, un cerámico es más de consumir 10 que de consumir 1 o de consumir 100. Pues para este 10 estamos hablando de un ahorro que podrían ser de 28.400 euros aproximadamente, ¿vale? Eso es lo que hemos cuantificado. También otro tema importante.
dejamos ya lo que es el Real Decreto Ley 6/2022 y nos iríamos a esas ayudas y subvenciones propiamente dichas por eficiencia energética de IBACE. Entonces, bueno, importante, a ver, tienen ya tiempo, lo importante es que tienen fondos todavía. Yo, lo último que he conseguido es esta actualización a 17 de marzo, pero a 17 de marzo de este año, de 2022, pues todavía quedaban más de 6,5 millones de euros disponibles. Esto para estas ayudas de eficiencia energética en pyme y gran empresa. ¿Vale? Estos son ayudas que están disponibles, por cierto, hasta el 30 de junio del 2023, pues que es muy interesante, ¿vale? Pues intentar acceder a ellas si se quiere hacer eficiencia energética. También están las ayudas al autoconsumo y al almacenamiento, ¿vale? Con fuentes de energía renovables. Estas son ayudas, aquí hay 42,37 millones de IBACE, es decir, en Comunidad Valenciana, disponibles hasta el 31 de diciembre del 2023. Y ahora vamos a entrar ya un poquito en detalle en el tema de electrointensivos, ¿vale? Entonces, para los que esto no lo conocen, porque claro, el tema de electrointensivos pues no estaba dentro del sector cerámico, era de otros, y ahora puede que el sector cerámico entre, ¿vale? Los electrointensivos son aquellos que, bueno, ya lo dice la propia palabra, uno se lo puede imaginar, ¿no? Pero si va uno a ver las condiciones, pues tienen un determinado CENAE, la industria cerámica puede acceder porque está dentro de esa lista de CENAEs, consumen más de 1 gigavatio hora al año, y esto es una cosa que normalmente los cerámicos pues ocurre. El 50% del consumo debe ser en P6, esto sí que ya es más complicado que ocurra en industria cerámica, y este consumo eléctrico, el consumo eléctrico total partido por el valor añadido bruto, eso tiene que ser mayor a 0,8. Los que cumplen estas condiciones son electrointensivos, ¿vale? Precisamente lo que ha cambiado es este 0,8, ahora lo veremos. Antes era 1,5, ahora es 0,8, por lo tanto se ha hecho menos restrictivo, ¿vale? Los que son electrointensivos, por lo tanto algunos cerámicos, ya tienen oportunidad de ir a esto y pueden beneficiarse de algunas ayudas, ¿vale? ¿Cuál es el ahorro? El ahorro que nosotros ahí calculamos para un consumidor de 5 gigas es de unos 12.000 euros años y para un consumidor de 20 gigas unos 50.000 euros años, ¿vale? O sea que ya es algo importante, ¿vale? Como decía, esto es lo que ha cambiado precisamente, ese valor de 0,8 que ha pasado a 1,5, y esto beneficia a algunos cerámicos. Esto lo sabemos porque nosotros hemos repasado la lista de todos nuestros cerámicos, ¿vale? Y más o menos hemos visto que un 20% se pueden beneficiar de esto. Un 80% no, o sea, se siguen quedando fuera, pero un 20% sí, ¿vale? Entonces, siguiendo dentro de electrointensivos, ¿vale? Está el mecanismo de compensación, que esto es un poquito complicado, aquí no entro, pero bueno, simplemente citar que es un mecanismo de compensación de cargos imputables por la financiación de la retribución específica de renovables y cogeneración de alta eficiencia, ¿vale? Y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares, que se puede solicitar hasta el 17 de junio, está ahí. Está topado, es decir, hay una cuantía máxima de 73 millones de euros, por lo cual pues, las ayudas que se van dando estarían prorrateadas a esos 73 millones de euros, pero es interesante porque para un electrointensivo, eso de 20 gigavatios, eso puede suponer 135.000 euros. Eso ya va siendo importante, ¿vale? Vale, para ese mecanismo de compensación, para acceder a ese mecanismo de compensación hay unos requisitos y son bastantes, pero los vamos a citar. Por supuesto, tener la tarjeta de electrointensivo, disponer de ISO 50001 en diciembre de 2022, mantener la actividad al menos al 85%, entonces cuidado ahí con el tema de despidos, producción, no se puede entrar en concurso. Otro tema importante es que las grandes empresas, pues todas las actuaciones de retorno inferior a 3 años las deben ejecutar, me refiero a las actuaciones que vienen determinadas por la Auditoría de Eficiencia Energética, y también las grandes empresas tienen que contratar al menos un 10% de su consumo eléctrico de origen renovable al menos durante 5 años, ¿vale? Por tanto, son condiciones, no son imposibles, ni mucho menos de cumplir, pero son condiciones importantes. Ya casi terminando, ¿vale? Citaríamos lo que es el plan Reactiva, que es la respuesta valenciana frente a la emergencia energética y la lucha contra la inflación. Y este plan Reactiva tiene varios puntos, lo que nosotros hemos puesto aquí en la presentación y simplemente los vamos a citar, son los puntos que nos parecen interesantes para la industria cerámica, ¿vale? Los hemos extraído de ahí. Si os leéis el plan veréis que hay muchísimos, ¿vale? En concreto, el punto 2.4 son ayudas a empresas consumidoras de gas, y son ayudas complementarias
a esas empresas que no están comprendidas en ese Real Decreto Ley que hemos estado explicando antes. Los que se han quedado fuera, porque no cumplen aquellas condiciones, pueden acceder a estas ayudas, ¿vale? Entonces son aproximadamente pues 50 millones de euros que están ahí, que estarían disponibles para fritas, para esmalte, atomizadores, cerámica artística, cerámica de alimentación, que no estarían incluidos dentro de aquel Real Decreto, que recibía otras ayudas. Y luego están pues, ayudas para el uso de energía renovable en procesos industriales, está el apoyo a la adaptación de la industria al hidrógeno renovable, hay ayudas para el almacenamiento, ayudas para la eficiencia energética en la industria, es decir, pues hay muchísimas ayudas. Entonces, importante revisarse ese plan Reactiva, ¿vale? El Instituto Valenciano de Finanzas tiene dos líneas, una línea gran empresa y una línea pyme, dos que nos parecen interesantes, tiene muchas otras, ¿vale? Pero en estas dos hay gastos financiables como es la construcción de instalaciones de energía renovable, ¿vale? Tanto si su destino es el autoconsumo como el vertido a red, ¿vale? Para proyectos que no superen los 30 megavatios. Ampliación y renovación de instalaciones, maquinarias, equipos, ¿vale? Pues eso es pues, muy interesante para nosotros y sobre todo interesantes son las condiciones, ¿vale? En las que se puede acceder a estas ayudas, que son las siguientes. Es un importe inferior a 5 millones de euros, es decir, pues ahí hay un buen margen para peticionar. Estamos hablando de plazos de entre 4 y 10 años, con hasta 2 años de carencia, muy interesante. Estamos hablando de que no hay comisiones, estamos hablando de un tipo de interés Euribor más 1%, que es interesante. Y yo creo que lo mejor de todo es esto último, ¿vale? Y es que se dan ayudas, ¿vale? Con hasta un 20%, hasta un 20% a fondo perdido, ¿vale? Eso para pymes y de hasta un 10% a fondo perdido para gran empresa, ¿vale? Entonces, importante, no es simplemente una financiación, ¿vale? Sino que puede haber ayudas a fondo perdido, ¿vale? Y con esto pues termino. He intentado ser así bastante esquemático y un poquito rápido, ¿vale? Esta presentación está disponible, Gerardo, entonces la podemos enviar a los que han asistido, por supuesto, pues para que revisen en detalle todo lo que he estado explicando. Para más información, pues aquí tenéis mis datos y encantado de responder preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José, por la presentación, muy interesante. Vamos a pasar entonces con Javier de OpenG, con el que vamos a ver, digamos, el otro tercio de la película, que en este caso sería la fotovoltaica. Y os recuerdo que, bueno, que en cualquier momento podéis dejar ahí cualquier duda que tengáis a través del chat y nosotros encantados de poder contestarla, porque más que esto sea una especie de podcast que puedes poner ahí de fondo y oír, pues bueno, quizá lo interesante es que si tenéis dudas concretas, pues oye, si os podemos ayudar y resolverlas, pues genial, porque habrá servido para algo más que para solo escuchar el webinar. Así que Javier, oye, cuando quieras, adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias Gerardo por la introducción. Estaba intentando poner la pantalla completa, pero bueno, no me permite. En cualquier caso, bueno, voy a tratar de ser ágil. Me viene muy bien la presentación de José Vera porque me ha servido de introducción. Yo soy el director comercial de OpenG, me voy a centrar en qué aportación puede tener la energía solar fotovoltaica para reducir al final la factura de la electricidad, ¿no? Bien, bueno, ¿qué os voy a contar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene un consumidor electrointensivo de energía? Que puede ser electrointensivo certificado o no certificado, pero está claro que todos los que estáis ahí sois consumidores electrointensivos. Sois intensivos, perdón. Bueno, realmente el gran problema es que un porcentaje muy alto de la factura de electricidad es el término de energía, que es el que veríamos aquí en color azul oscuro, ¿no? El término de potencia, pues el peso que tiene vuestra factura es inferior, ¿no? Y es más difícil actuar sobre el término de potencia. Pero el término de energía tiene la mayor parte del peso de la factura y sobre ese sí se puede actuar. Entonces, si vemos la gráfica de aquí abajo, esto es una gráfica del precio del término de energía de los últimos 20 años. Entonces, ha habido momentos de subidas, de bajadas, pero la realidad es que la tendencia está muy clara. Siempre es a subida.
Ya hace 15 años se decía, no, bueno, según se vayan inyectando más plantas de generación renovable, eólico, fotovoltaico, seguro que el precio de la energía baja. Lo llevamos oyendo un montón de tiempo y probablemente acabe pasando, pero desde luego el histórico nos dice que no, que el precio de la energía sigue subiendo y ahora mismo en concreto pues, está desbocado, ¿no? Entonces, como empresas, ¿qué objetivos en nuestra opinión deberíamos tener? Pues lo primero, obviamente, necesario para mantener nuestra competitividad en el mercado es o reducir el consumo o reducir el precio que pago por la electricidad. Para reducir el consumo, pues nuestros amigos de Evolutia son muy buenos con sus auditorías energéticas, ¿no? Y en sacar medidas que puedan reducir el consumo. En la reducción de precio, bueno, pues entraremos en más detalle porque ahí hay fórmulas para conseguir atacar ese precio. ¿Eso en qué se traduce? Pues mayor margen de ventas y mayor EBITDA. Luego, en segundo lugar, otro objetivo, pues una estabilidad y visibilidad a largo plazo del precio de la energía, salvo excepciones que les gusta el riesgo y la especulación, digamos, en general, sobre todo todos los directores financieros les gusta una predicción, una previsión del precio de la energía lo más estable posible y a más a largo plazo posible, ¿no? Para hacer su planificación financiera más fácil. Y por último, el tema de la sostenibilidad, ¿no? Que en el futuro seguramente sea casi hasta obligatorio el reducir tu impacto de la huella de carbono y mejorar tu imagen. No solo eso, es que además lo que vemos en muchos sectores, no solo en el cerámico, es que los propios clientes, grandes actores mundiales, exigen a sus proveedores que tengan algo, que hagan algo en eficiencia energética. Pero lo hemos visto desde proveedores tipo, perdón, desde actores tipo Unikea, etcétera, actores a nivel mundial que están obligando a sus proveedores a invertir en eficiencia energética. Y además está demostrado a nivel mundial que el que invierte en sostenibilidad vende más y tal vez a mejor precio. Bien, desde OpenG, ¿qué soluciones podemos dar? Bueno, dejando a un lado las instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red, como todos vosotros los que estáis aquí sois consumidores de la red eléctrica, pues existen dos tipos de soluciones conectadas a la red. Lo que se llamaría on-site, es decir, que el punto de generación está directamente en el punto de consumo, entonces ahí hablamos de lo que sería un autoconsumo fotovoltaico, encima de tu cubierta, en un terreno anexo, pero directamente en el punto donde se consume esa energía. Luego está, por supuesto, las soluciones de almacenamiento o baterías, ¿no? Que están en pleno desarrollo. Y luego hay una fórmula que está ahora, que se empieza a poner cada vez más de moda, que es muy utilizada en Europa y en Estados Unidos y en España va llegando poco a poco, que es el PPA on-site, que más tarde entraré un poco en detalle. Y en las soluciones off-site, es decir, tener la generación en un punto diferente al de consumo, pues ahí podemos optar por dos soluciones. O vosotros tener vuestra planta de generación, da igual que sea fotovoltaica, eólica o lo que sea, una planta de autogeneración y desde ahí abastezco a mis fábricas, lo que pasa que atravieso la red eléctrica, digamos, de las compañías eléctricas y la red de transporte probablemente, o firmar lo que se llama un PPA virtual o físico, que al final son coberturas del precio de la energía con otro actor que tiene plantas de generación y yo no las tengo. Bien, en cuanto a las soluciones on-site, al final lo que os decía es tener la generación en el mismo punto de consumo, bien en la cubierta, bien en el terreno anexo o una combinación de ambas. Entonces aquí la energía eléctrica que se genera se consume instantáneamente y lo que no se consuma se puede inyectar a la red. Es lo que se llama la venta de excedentes a red. Lo que pasa es que hay que cumplir una serie de requisitos, sobre todo que tienes que pedir permiso a la compañía distribuidora para poder verter tus excedentes que no consumas instantáneamente a la red. ¿Cuáles son los mayores limitantes? Pues el espacio. Generalmente tenemos cubiertas que o tienen sombras o no tienen ubicación buena, como puede ser pues, fábricas en el norte de España, en el País Vasco, en Asturias, en Navarra, que no tienen un recurso solar como el que podéis tener vosotros en la Comunidad Valenciana. Y luego hay fábricas que son multipunto, tienen muchas fábricas, pero con poca superficie para instalar paneles, ¿no? Eso podría ser un posible limitante. No obstante, realmente, desde el punto de vista de rentabilidad, es la mejor solución. Y es la mejor solución porque la solución on-site, es decir, con la generación del punto de consumo, ataca, como veis aquí,
a todo el término de energía. El precio del pool, el famoso precio del pool, pero también en el margen de las comercializadoras, te ahorras los peajes y te ahorras los impuestos. Reduces totalmente el término de energía. El término de potencia no, porque eso implicaría reducir la potencia contratada. Y con la tecnología fotovoltaica actual, sin baterías, pues realmente no debes arriesgarte a bajar la potencia contratada porque hay días nublados también. Y ese día, pues obviamente no hay generación y dependes de la red externa, ¿no? Entonces, dentro de las soluciones on-site, puedes acometer el proyecto de dos maneras. O hacéis vosotros mismos la inversión, sería un servicio llave en mano, una instalación de autoconsumo fotovoltaico, y ahí tú acometes la inversión, tú te encargas del mantenimiento, que obviamente se puede subcontratar, ¿no? Te encargas de la inversión y te encargas del riesgo de que la planta produzca más o menos. Si la planta está mal construida o hay un año en el que está lloviendo todos los días, pues es un problema que te comes tú. O en el caso de Madrid, pues surge una filomena, está 2 semanas la planta llena de nieve y no produce, pues es un problema que obviamente te lo comes tú. ¿Qué energía puedes generar versus el consumo total? Es raro el caso, como vemos más abajo, en el que tú seas capaz de generar más de un 30% de tu energía total consumida. Es raro. Tendrías que tener una cubierta enorme y además, si tenéis consumo las 24 horas del día, pues las horas de la noche con fotovoltaico no puedes solucionarlo. Pero aún así, es una solución que da unas rentabilidades altísimas y con las ayudas que comentaba José Vera, todavía mayores. Estamos hablando de que en consumidores electrointensivos instalando paneles fotovoltaicos encima de la cubierta, con el precio del pool actual se están consiguiendo paybacks por debajo de 4 años. Y con las ayudas por debajo de 3 en algunos casos, ¿no? Entonces tienes tires para tu inversión superiores al 30%. Y tienes otra opción, dices, bueno, pues yo no quiero invertir en esta solución, pues lo que puedes hacer es contratar un PPA on-site. ¿Qué es un PPA on-site? Otro invierte por ti, otro instala los paneles sobre tu cubierta o sobre tu terreno y tú lo que le compras es la energía a ese que ha hecho la inversión. Obviamente, la energía que puedes comprar a ese otro es la misma que si pusieras tus paneles, pero te ahorras los problemas de que la instalación no es tuya. Yo compro energía, con lo cual, si la planta va bien o mal, o se estropea, o hace nublado, bueno, ya se preocupará el que sabe que es el que tiene la planta de venir a solucionarlo. Entonces, sería una especie de semejanza a un renting de un coche, ¿no? Bueno, pues yo cojo un renting de un coche y me olvido de problemas, digamos, ¿no? Está todo incluido. Y si el coche me da problemas, pues ya hay otro, ya se preocupará la empresa de renting de solucionarlo. Esto sería un poco similar, ¿no? En cuanto a las soluciones off-site, estas son comprar energía desde un punto diferente al de consumo. Tener una planta en zonas donde haya buena radiación, yo que sé, tengo una planta en Albacete o en Huelva y de ahí suministro de energía verde y limpia a un precio muy competitivo porque el coste de generación de las plantas fotovoltaicas es probablemente el más bajo que hay y lo consumo en otro sitio. Entonces aquí tienes dos fórmulas, o tienes tú tu planta de generación, que es lo que se llamaría autogeneración, y aquí como vemos, sí puedes cubrir prácticamente el 100% de tu consumo total, porque incluso puedes tener un parque eólico que genere por la noche, puedes tener diferentes mixes de generación, o puedes recurrir a un PPA off-site, que es comprar la energía a alguien que tenga una planta, como podemos ser nosotros. Nosotros en este caso, nosotros tenemos plantas de generación nuestras y nos compraríais energía a nosotros a un precio fijo durante X años. Ahora lo veremos más adelante. Aquí, ¿cuál es la diferencia respecto a la solución on-site? Que aquí solo actúas sobre el precio del pool. Impuestos, etcétera, y peajes de acceso, como utilizas la red de la distribuidora o la red de transporte, tienes que pagar peajes y cargos, con lo cual el ahorro es un poquito inferior, pero obviamente sigue siendo muy, muy rentable, ¿no? ¿Por qué un PPA? Trato de centrarme un poco más en el PPA porque igual es la fórmula un poco más novedosa que se empieza a oír mucho, ¿no? Y muchas veces se mezclan los conceptos de PPA on-site con off-site, ¿no? Que en uno es poner paneles, que otro ponga paneles encima y el PPA off-site es comprar energía a alguien que tiene una planta a 500 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a comprar
energía, o sea, un PPA frente a tener yo mi propia instalación? Bueno, pues porque no es mi negocio, no sé de él, no tengo know-how. ¿Para qué me voy a meter ahora si no sé de qué va la historia, ¿no? O puede ser que no tenga capacidad financiera ahora para hacer la inversión inicial. Hay plantas de 3, 4, 5, 10 megavatios de autoconsumo en que las inversiones son de varios millones de euros. Bueno, a lo mejor no tengo esa capacidad financiera para meterme en esa inversión, pero otro sí lo va a hacer. Y yo le compro la energía a ese otro que hace la inversión. O la rentabilidad de la inversión es similar a la del negocio. Puede que yo los paybacks que obtenga por invertir mi capital en una nueva línea de producción sean mucho mayores que instalando autoconsumo fotovoltaico. Podría darse el caso. Entonces, no hay solución concreta, es como comentaba José Vera, cada caso es un mundo. Cada uno tiene sus cubiertas, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus limitaciones de capital, pero respecto a la solución on-site y off-site, está claro que lo mejor es una combinación de ambas. En la medida de lo posible, todo lo que puedas llenar de paneles, tu cubierta o el terreno anexo, mejor, porque atacas todo el término de energía. Como no vas a poder cubrir el 100% de tu consumo, se suele cubrir otro porcentaje del consumo con un PPA offsite. Independientemente de lo que firmes, lo que está claro es que con quien firmes tienes que firmar con alguien fiable. ¿Por qué? Porque la vida útil de la instalación fotovoltaica es superior en estos momentos a 30 años. Y además, este tipo de contratos de PPAs on-site pues suelen tener una duración de entre 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque es el plazo en el que tú vas comprando energía y la planta se va pagando sola. Es decir, normalmente, si tú firmas un contrato de PPA on-site, comprando energía muy barata, a los 15 años te puedes quedar la planta sin ningún coste. El que ha puesto la financiación, además, ha conseguido que se vaya pagando la planta sola. Y en el PPA offsite, los contratos de compraventa de energía, bueno, ahí José Vera y Evolutia saben tanto más que nosotros, normalmente suelen estar entre 5 o 7 años hasta 15 años en los de solar fotovoltaico. Y un ejemplo, por ejemplo, lo importante que es con quién te casas, porque además son contratos a largo plazo, es también por no caer en ciertos mitos erróneos respecto al fotovoltaico. Por ejemplo, uno que vemos nosotros últimamente, la falsa creencia de que los paneles de más potencia y más grandes son mejores. Pues no. Y eso realmente se oye mucho en el mercado, ¿no? Es que no sé quién me pone un panel mucho más grande y de más potencia. Ya. Pues no hay que confundir la eficiencia, que es los vatios pico por metro cuadrado, que el tamaño. Lo importante es la eficiencia y la eficiencia en un panel de un tamaño más pequeño o de otro más grande en un mismo fabricante es la misma. Lo importante es el uso que le des. De hecho, por ejemplo, en una cubierta muy complicada con muchas trampas, pues igual es mejor ir con un panel más pequeño que es capaz de esquivar mejor las sombras. Por ejemplo, o en las casas. En las casas es un error poner paneles de mucha potencia porque son muy difícilmente manejables en las cubiertas de las casas, ¿no? Y realmente la eficiencia del panel es exactamente la misma. Te da igual poner 1 megavatio con paneles de 450 vatios que de 540. Realmente unos tienen un uso y otros otros. Obviamente en las plantas de terreno que no hay problemas de espacio, no hay problemas de transporte, pues la tendencia es a paneles más grandes. Pero claro, si tienes que subir encima de tu cubierta unos paneles que son mucho más grandes, pues hemos llegado a ver incluso que alguno hasta se dobla. Entonces esos son problemas de microfisuras en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, con esto lo que queremos decir es que adoptéis la solución que adoptéis, autoconsumo, PPA on-site, PPA off-site, autogeneración, lo importante es encontrar un partner bueno, porque además ya te digo que la planta tiene que durar 30 años o más. Bueno, una breve pincelada de quién somos. Nosotros somos una spin-off de Grupo Enertis. El Grupo Enertis es una empresa súper reconocida española, súper reconocida a nivel mundial en tema de energías renovables y muy centrada sobre todo en fotovoltaico. Y nosotros nacimos, de ahí los socios fundadores son los mismos que actualmente los socios de OpenGi, ¿no? Entonces nos dedicamos principalmente a ofrecer nuevas soluciones de suministro y gestión de energética renovable, autoconsumo, autogeneración y PPAs basado en tecnología fotovoltaica y almacenamiento. No he hablado nada de las baterías porque realmente a día de hoy, salvo en residencial, que muchas casas empiezan a poner baterías, en industrial todavía son soluciones caras. Son soluciones que no te van a mejorar el payback ni la TIR de la inversión, ¿vale? O sea,
llegará y con las ayudas mejora, pero actualmente la industria todavía está en fase piloto con las soluciones de baterías. Y llegará en unos años, pero a día de hoy todavía está más en fase piloto que otra cosa. No así en residencial, que está muy extendido su uso. Bueno, tenemos un track record de más de 160 megavatios en servicios de instalación, llave en mano, ingeniería, estudios de viabilidad y gestión de PPAs. Y nosotros podemos ofrecer todo lo que os he comentado. ¿Que queréis un servicio llave en mano de alguien que te diseñe la solución óptima para ti y que únicamente te construya esa instalación, pero yo hago la inversión y tú me lo mantienes? Lo podemos hacer. Y hacemos todo, desde el diseño hasta la construcción, los trámites, la energización y legalización y la operación y mantenimiento. ¿Que prefieres que no hacer la inversión ya que son inversiones importantes o por cualquier otro motivo y que lo hagamos nosotros? Lo hacemos. ¿Que necesitas coberturas del precio de la energía? Pues nosotros lo hacemos porque, como os digo, tenemos nuestras propias plantas de generación. Nosotros somos muy competitivos en curva, lo que se llama curva fotovoltaica. Es decir, nuestras plantas son fotovoltaicas. Si vosotros conseguís cuadrar nuestra curva de generación fotovoltaica con la que firmemos con vosotros, es decir, que cubramos las horas solares, nosotros somos muy competitivos, porque somos directamente el generador, no hay ningún intermediario en medio. Entonces, y también otra posible ventaja que hay de firmar con un generador es que no te va a romper el contrato, que es lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no? Porque no somos una comercializadora. Nosotros somos directamente el generador, tenemos el activo, no vamos a quebrar, ¿vale? Porque tenemos un activo que venderemos a uno o a otro o a pool. Por último, algunos ejemplos de proyectos, pues hemos hecho desde plantas en terreno para comunidades de regantes en Extremadura. También, obviamente, construimos nuestras propias plantas en terreno para poder suministrar para poder firmar los PPAs off-site. También hemos hecho, por ejemplo, la instalación para el Grupo Losan, que en su día fue el PPA on-site más grande de España, de 3 megavatios en Soria, que ahí veis la foto en pequeño. En 2010, por ejemplo, hicimos el parking solar fotovoltaico más grande de Madrid, que está en Vallecas, en el Hospital Infanta Leonor, que es instalación de autoconsumo. Lo que no hacemos es residencial, es decir, nosotros estamos súper centrados en cliente industrial. Bueno, algunas referencias. Vamos, básicamente nosotros trabajamos con empresas líderes del sector. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo unas obras muy importantes para Merlin, que es un IBEX 35, bueno, es el mayor promotor inmobiliario de España, ¿no? Y estamos haciendo varias obras de megavatios, ¿no? Y nada, yo por mi parte ya he terminado, creo que más o menos he ido bien en tiempo y a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis. Muchas Sí, gracias. gracias, Javier. Antes de entrar con los datos, creo que sería apropiado, a lo mejor, si puedes contestar la pregunta de, no sé si a Victoria, que decía, Sí. en el PPA on-site se pagan peajes como si la energía se comprara de red. No. Efectivamente, no se pagan porque tú en el PPA on-site directamente, aunque otro construya por ti, tú vas a acordar un precio de compra de la energía, pero además esa energía no va a pasar por la red, con lo cual no se pagan peajes. Incluso podría darse el caso de que, imagínate, a pesar de que la planta se va pagando sola, imagínate que es un contrato a 15 años y se va pagando sola, puede que obtengas incluso ahorros, muchos ahorros, aún no habiendo puesto ni un euro. De hecho, con el precio del pool actual se da ese caso. Que no pongo ni un solo euro, otro me mantiene la planta, se va pagando sola, al final de los 15 años me la voy a quedar y además obtengo ahorros desde el minuto 1. Se da ese caso, bueno, se da, de hecho, ahora con los precios del pool actual, se da siempre ese caso. Pues muchas gracias, Javier, por la presentación. Y paso yo con la parte de los datos, mientras se sigue hundiendo en paralelo el Nasdaq y todos los índices bursátiles, hablando de datos. Y bueno, yo voy a una parte, digamos, que es un poco más etérea. Al final es la información que necesitas para decidir. Si no tienes información es muy complicado que José tome decisiones en Evolutia o que Javier al final sepa si la instalación está dando el rendimiento o no, o que cualquiera de los que estáis aquí presentes en el webinar pues sepa si lo que se tiene encima de la mesa es útil y la inversión que se ha hecho comporta algo
o por el contrario, pues no sirve de nada. Pero para empezar, os cuento una historia, que en este caso es la historieta de mi amigo Paco. La historieta de mi amigo Paco es muy simple. Él está súper obsesionado con los datos. Está tan obsesionado que es de estas personas que va al médico cada 2 por 3, al dietista, al nutricionista, al fisioterapeuta, se mide el peso, la presión arterial, los triglicéridos, glucosa, en fin, mil millones de factores y de información que tiene monitorizada de sí mismo. Pero en este caso los indicadores van cada vez a peor, es decir, cada vez tiene más grasa, cada vez está peor en todo lo que se mide. Y esto es informe tras informe, tras acudir a los especialistas y tras ver las analíticas. Pero la paradoja es que con esta información él sigue haciendo vida sedentaria, no hace deporte, come fatal, no prueba la fruta y la verdura, un montón de ultraprocesados con un montón de azúcares añadidos. Total, la cuestión es, y mi pregunta hacia Paco es, ¿por qué narices estás monitorizando tantísimos datos si no haces absolutamente nada con ellos? Y aquí viene un poco el eje fundamental, es que aquí lo importante también en energía no son los datos, es lo que hagamos con ellos. Es decir, mi parte, la monitorización, no tiene ninguna trascendencia en ninguna de vuestras empresas si no hay alguien, si no hay un gestor energético o hay algo que ponga en acción todo eso. Esto es algo muy básico, es de perogrullo, pero sucede. Así que 3 ideas muy básicas para darle utilidad a esa información energética que estamos recogiendo de nuestras industrias, en este caso del sector cerámico, aunque ya digo que en mi presentación, al ser el dato algo etéreo, quiero decir, es algo que bueno, puede ser los triglicéridos de Paco o puede ser el consumo de gas de vuestra industria, pero todo tiene estos 3 ejes que yo creo que son fundamentales. El primero es el de menos es más. Aquí no es importante que midamos muchos datos, como he comentado en el ejemplo anterior. Da igual que tengamos el panel de control de la NASA, da igual que tengamos 1.000 millones de variables. Es más práctico que desde la dirección o la estrategia que se plantee conforme a los datos de la digitalización nos lleve a paneles de control muy simples. Es decir, algo en el que veamos 4 variables fundamentales que afectan al consumo energético, que afectan a lo que está haciendo que los costes de materia de producción se nos estén disparando y por tanto estemos dejando de ser tan competitivos como éramos, y que sea muy fácil. Es decir, pongo el ejemplo de la cabina de avión, ¿no? En la que si no eres piloto, pues bueno, entras y hay un montón de indicadores o una pantalla que puedes hacer exactamente a medida, a tu medida, y esto es muy importante, para ver las 4 instalaciones y 4 gráficas que te hacen falta. Para mí es mucho más fácil lo que se ve en pantalla, que es un mapa de calor en el cual con un código de color de verde hasta rojo podemos localizar rápidamente dónde están los principales problemas de consumo energético, que no a lo mejor volvernos locos con interminables informes o hojas de Excel que son muy difícilmente interpretables. El segundo aspecto, segunda base, tras menos es más, centralizar la información. Tenemos, y esto pasa con casi todo, los motores, maquinaria que estemos adquiriendo para nuestra industria cerámica estará ya digitalizado, es decir, vamos a tener una app, incluso si ponéis una fotovoltaica, el propio inversor, casi sea de la marca que sea, ya verá con una app que va conectado a vuestro móvil y podréis ver la generación. El problema es que todo esto está descentralizado. Hay un sensor aquí, podemos ver la factura eléctrica ya, los datos del contador de gas, del contador eléctrico, que si la app del inversor fotovoltaico, que es decir, hay tanta información que al final pues no nos da tiempo a procesarla. Y es lógico, salvo que tengamos a alguien ahí revisando todo eso continuamente, pues al final, al principio hay mucha emoción por tener todo eso, pero a la larga, pues seguramente es más importante estar con el cliente,
mejorar la rapidez en los envíos, cómo es el proceso productivo. Así que otra recomendación con los datos muy importante es centralizarlos, es llevarlos a un único punto en el cual podamos acceder de manera fácil, que sea independiente al fabricante, es decir, he visto muchos casos de industrias muy parecidas a las vuestras en las cuales han tomado la decisión de irse con determinado proveedor. Ese proveedor los ha esclavizado en el sentido de que en su ecosistema para medir o hacer cualquier cosa tenías que morir en ese ecosistema y por tanto el día de mañana cuando les han dicho oye pues ahora esto vale un 200% más, pues no han podido hacer nada, o desmantelan y lo montan de cero o se tienen que tragar ese 200% de más. Así que es muy importante en ese caso que los datos no dependan del proveedor, sino de nosotros, no dependan de la tecnología y por supuesto no dependan de en qué punto estamos midiendo, porque podríamos tener, y seguramente os pasará, industrias descentralizadas en las cuales tenemos a lo mejor un punto de fabricación, pero tenemos otro de venta, tenemos delegaciones y al final nos interesa que todo eso vaya centralizado para poder hacer benchmarking, compararlo y sacar pues mejores decisiones para ahorrar energía. Tercer punto, único responsable. Otra historieta que me gusta bastante por lo salvaje que es, pero en este caso un amigo que es auditor energético, entra en una nave y bueno, ve que va a hacer la auditoría energética, ve que en la cubierta hay fotovoltaica y cuando hace la auditoría energética se da cuenta que la fotovoltaica no está conectada a la instalación. Es decir, están las placas arriba, pero no funciona nada, no genera energía. Esto, por supuesto, venía con una venta enorme por parte de la dirección de la empresa, de lo sostenibles que eran, del ahorro que iba a producir, de que estaban apostando por renovables. Pero bueno, aquí al final unos por otros la casa sin barrer. No había un único responsable que dijera, oiga, esto está desconectado y así pues se quedó varios meses desconectado. ¿Por qué esto? Pues porque al final la energía, pensad, y seguramente pasará en vuestras empresas, yo creo que aquí sois de varios perfiles, pero la energía pasa por algunos que sois de financiero, por otros de dirección general, por otros que sois de mantenimiento, por otros que a lo mejor tenéis más que ver con la sostenibilidad de la compañía o la parte medioambiental y al final pues pasa por muchas manos. Mi recomendación es que al final se vaya, tanto sea contratándolo internamente como externamente a través de empresas tipo Evolutia, pues que al final contéis con un gestor energético externo o interno, pero que sea un gestor energético profesional que centralice esto y al final que se responsabilice de que cada vez pues, sois más eficientes a nivel energético. Un poco de más allá, es decir, a futuro, porque es una pregunta que últimamente ha venido mucho. Vamos a ir claramente hacia una industria virtual, vamos a tener réplicas seguro de nuestras propias fábricas, con lo cual estoy seguro que a futuro podremos tener una gran sala virtual a la que acceder, poder cambiar máquinas, procesos, probar cosas sin necesidad de entrar en sin necesidad de paralizar la producción, porque lo estaremos haciendo en un clon de nuestra industria. Y es muy importante vislumbrar esto porque no porque se pueda hacer ya, sino porque es el camino hacia el que vamos y en un momento en el que necesitamos aumentar la competitividad de las industrias. Sobre todo, bueno, pues no sé si estaréis algunos conectados desde Latinoamérica o otros países, pero bueno, en España realmente no estamos yendo todo lo rápido que deberíamos en estos procesos y para la eficiencia energética, para la mejora es muy importante el hecho de que empecemos a tomar cartas en el asunto con el tema de la automatización y del futuro de cómo va a ser la industria frente al resto de competidores que, bueno, no hace falta más que os deis una vuelta de a qué nivel está la robotización en determinados países asiáticos o en Estados Unidos
y que aquí o espabilamos en ese sentido o nos vamos a quedar atrás. Y esto implica también el manejo de información energética, porque al final es el bien que se está volviendo más caro de todos y que hay que gestionar de una manera más concienzuda. Así que, bueno, simplemente con esto, si os parece, yo doy paso a que alguien quiera hacer alguna pregunta y bueno, pues ya por finalizar el webinar. Tengo alguna aquí que comentaban y ya me he notado de antes, y ese, bueno, Pablo comentaba si había oído que las subvenciones de solar están en torno al 40%. Supongo, no sé si te referías, Pablo, a Comunidad Valenciana o otra comunidad, quizá aquí Javier nos dice más. Y ¿en cuánto pensáis que están los plazos de pago por parte de la administración de ese tipo de instalaciones? Esta yo creo claramente, Javier, creo que va más dirigida hacia Sí, ti. bueno, la verdad es que Volutia también gestiona muchísimo, sobre todo en Nivace. Nosotros en toda España, a ver, en lo del 40% no depende de varios factores. Depende del tamaño de la empresa, es decir, si tú eres pequeña empresa, el porcentaje de subvención es mayor que gran empresa. Luego, hay otro parámetro que también aumenta el porcentaje de ayuda, que es si tú vas a instalar paneles en un municipio menor o mayor de 5.000 habitantes. Entonces, hay otros factores, no es lo mismo solo paneles que paneles y baterías. Depende también del programa. Es decir, hay una combinación, de hecho hay una herramienta muy útil que ha preparado por ahí alguna comercializadora, que te vas metiendo en los diferentes parámetros, a qué grupo te quieres acoger, cuánto es la potencia que vas a instalar y te lo calcula. De media, en torno al 15-20% en grandes y medianas empresas. Y si vas a residencial, pues obviamente ya estás llegando a niveles casi del 50% de la subvención. En cuanto al plazo para cobrar, va lentísimo. Bueno, José Vera seguramente en el IBACE tenga mucha más experiencia que nosotros. Y luego, por ejemplo, en Madrid, que la verdad que lo han canalizado relativamente bien, han tenido tantos miles de solicitudes que están ahora en la primera fase de petición de aclaraciones. Es decir, que quedan muchísimos meses desde que se solicitaron las ayudas ya hace más de 6 meses para que se resuelva aquello. O sea que todavía queda mucho hasta que cobremos. Al menos en otras comunidades autónomas. Yo manejo más Madrid, Castilla-León, Castilla-La Mancha, pero José Vera seguro que sale del IBACE, aunque me imagino que va por el estilo. Así es, ninguna corrección, ¿no? a lo que has dicho. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues también Joan nos dice, bueno, gracias por el webinar, muy interesante. Dice, ¿qué perspectiva hay en el precio del gas y la electricidad a medio largo plazo? Es muy buena pregunta. No sé si a lo mejor, José. Yo la verdad es que no lo sé, me río lamentablemente porque, claro, es como, no sé, como a Rusia no sabemos esto, al final dependemos, ¿no? Dependemos de poca gente con mucho poder y esa gente puede hacer saltar el mercado en un sentido o en otro según sus propios intereses. Así, no sé, José, si tú tienes... No, a mí me gustaría saberlo, vamos, yo si lo supiera lo aprovecharía desde luego ya, a nivel personal, por supuesto, y no solo profesional. No, es esa pantalla que he puesto ahí con el gran interrogante, ¿no? ¿Qué va a pasar con los precios del gas y la electricidad? No lo sabemos. Nosotros no lo sabemos ni tenemos herramientas para hacer una predicción fiable, ¿no? Como para poder tomar decisiones basadas en eso. Ni creo yo que nadie las tenga, ¿no? Eso es un poco como como la bolsa, ¿no? ¿Qué acciones compro? ¿Qué acciones? Pues hombre, pues si te dedicas a eso y eres el mejor, ya sabes que sacarás a lo largo de tu vida sacarás un 30% de rendimiento, pero no más, ¿eh? 30% anual, ¿eh? 30% anual y ya está. Y si eres un aficionado, pues perderás hasta la camisa, ¿no? Y con esto es imposible que alguien te diga, no, yo sí sé cómo van a ir los precios del gas y la electricidad, mira, van a ir así porque tal. Nosotros, esa es nuestra opinión. No podemos, obviamente, luego, si nos preguntas, pues te podemos decir una cosa u otra, ¿no? Pero eso ya son opiniones. No es nuestra función, es lo que decía. No, la función de una asesoría energética o una consultoría no es adivinar el precio de cómo va a ir el precio del gas o el precio de la electricidad, es hacer una gestión energética excelente, ¿vale? Para que puedas estar un 20%, un 25% mejor que tus competidores porque no están trabajando la gestión energética. Esa es nuestra función.
Muy importante eso, sí. Oye, y que otra que nos pregunta Ana, ¿qué condiciones se deben dar para que el plazo de break-even de una fotovoltaica no supere los 4 años? Yo me parece que esto va, Javier, por lo que has comentado del payback de 4 años, si no me equivoco. Creo Sí, que va por ahí. a ver, básicamente lo que os comentaba, lo más rentable es poner paneles encima o en el terreno, ¿no? Y dentro de poner paneles, como todo, ¿no? Lo más rentable y lo que te maximiza la TIR y te reduce el payback al mínimo es ser capaz de autoconsumir absolutamente todo lo que se genera. Si tú eres un consumidor en el que vas a instalar, imagínate que instalas 1 megavatio en tu cubierta y eres capaz de consumir instantáneamente absolutamente todo lo que genere todos los días la planta, el payback se reduce al mínimo. Con los precios del pool actual y con las empresas ahora mismo que están con, bueno, muchas de ellas con tarifa indexada, se están dando casos de paybacks de 2 años, te diría. Nosotros, por ejemplo, que tenemos plantas de venta a red, y nosotros, por ejemplo, en alguna de ellas me contaban mis compañeros que se dedican al tema de, que profundizan más el tema de la venta a red, dicen, joder, hemos cobrado en 3 meses la previsión que teníamos hace un año de todo el año por vender excedentes al precio del pool actual. Entonces, el precio del pool actual ha disparado las rentabilidades de estas inversiones. Cuando no está con precios de pool pre-COVID, también se lograban paybacks de 6-7 años en consumidores intensivos. Lo que pasa es que ahora mismo es baja de 4 años por la situación actual, obviamente. Totalmente. Vale, a ver. Jorge nos dice, oye Gerardo, ¿no crees que todo esto del IoT puede traer consecuencias muy serias en ciberataques? Pues sí, realmente sí. Es un tema que no, justamente lo estuve hablando hace poco, sí, la semana pasada en una conferencia en EFIE y hablábamos sobre ciberseguridad. No sé si estuviste en esa conferencia y por eso lo dices, pero efectivamente a nivel de datos cada vez es más sensible porque estamos todos muy expuestos, estamos en teletrabajo, al final no hace falta saber mucho para entrar en tu sistema, con que alguien de tu organización, pues eso, a partir de un email pueda conseguir determinada información, haya un leak de información de alguna red social suya, con esa red social pueda a lo mejor loguearse en algo que está dentro de tu sistema y empieza a utilizar información. Quiero decir, el tema ese de... No lo suelo comentar porque es un tema muy específico, pero sí que en empresas en las que hemos hecho monitorización sí que han sido mucho más serios con el tema de la implantación de monitorización y se han hecho, pues han hecho pruebas para ver que la información fuese por una red distinta a la que tuviese los datos críticos, sobre todo pues pensad, aunque no creo que la administración pública lo tenga muy desarrollado, pero en hospitales, por ejemplo, es critiquísimo porque acceder a esas bases de datos es tener información de enfermedades, de todo, aparte de las bancarias, por supuesto, que cualquier tienda online, como lo tenga mal almacenado, lo mismo tiene ahí tus números de cuenta, tu nombre y un montón de información. Pero vamos, lo del phishing y tal es brutal. Yo aconsejaría que sí, que al final, igual que aconsejo el gestor energético, aunque ya sé que me vas a decir, pero es que no hay dinero para más, pero aunque sea externalizar la figura de alguien que pueda poner en juego vuestra red. Es decir, es súper sano que haya un ataque, igual que lo hacemos nosotros en Seinon, un ataque controlado para ver vulnerabilidades, porque a lo mejor hay cosas tan tontas como que has puesto una contraseña de 100.000 caracteres, pero no tienes un doble factor de autentificación y conforme esa contraseña de 100.000 caracteres salta en algún leak de alguna aplicación que tú tienes, ya está, ya están en tu sistema. Así que, bueno, es crítico, no, es lo siguiente, pero bueno, eso da para 3 webinars seguidos sobre el tema, pero sí, te aconsejaría en ese caso mirarlo muy bien, muy detenidamente y ya te digo, lo del ataque controlado es una cosa buenísima porque cualquier persona que sepa un poco de hackeo, os digo que os deja en bragas a todos. Me apostaría una buena cena a que prácticamente el 90% de los que estáis aquí os sacarían hasta las tripas conforme quisieran haceros un ataque. Está muy fuerte la cosa y la dependencia de Internet es bestial. Avanzo.
¿Dónde buscar ayuda para reducir consumos energéticos? Nos dice Pablo. Ostras, pues ayuda. Bueno, yo creo que puedes preguntar a cualquiera de los que hay aquí, sobre todo a José, pero bueno, yo si te vale de algo y ahora contestas, pero una cosa que te diría es, no os vayáis a buscar ayuda, porque esto me ha pasado muchas veces que es como, oye, la comercializadora tal me ha recomendado su... Claro, obviamente, es que esa comercializadora no te va a decir cámbiate a otra, o el de la máquina, quiero decir, al final es como, es que Gerardo me recomienda Seinon, claro, ¿qué te voy a recomendar yo? ¿Te voy a recomendar mi competencia? No, está claro que no, esta es una obviedad. Entonces, aquí tenemos que ser listos y ir a alguien que sea lo más objetivo y externo posible. Es decir, si yo estoy hablando con un gestor energético, que se pueda coger la mejor decisión para mí, no la mejor decisión para su propia empresa. Entonces yo aquí, siempre he comentado la figura de asesor energético independiente, y lo de independiente viene a eso. De hecho, con fotovoltaica, y ahora Javier también que comente, pasará lo mismo. Grandes comercializadoras o cadenas de distribución mayorista están poniéndose ahora a vender fotovoltaica. Bueno, yo mismo, no sé vosotros los que estáis aquí si recibís llamadas, pero yo recibo un montón de llamadas porque han cogido empresas de telemarketing a picar bases de datos a punta pala y mirad, sinceramente, es como, yo si me voy a comprar una bicicleta, me voy a una tienda especializada en bicis con un tío que tiene muchas marcas y me va a asesorar muy bien. No me voy a ir ni a una gran superficie ni a la tienda de no sé qué marca, a no ser que ya que sepa que esa marca es la mejor para mí. Pero bueno, no sé, al respecto de pedir ayuda, José Javier, si queréis aportar algo más, yo he puesto mi opinión ahí. Pues a poco más que precisar. Sí, a ver, el criterio de independencia que dice Gerardo es básico, ¿no? Cuidado con poner a cuidar o sea, con poner el lobo a cuidar las ovejas, ¿no? O sea, porque el lobo seguramente se comerá una, ¿eh? Entonces, ese criterio de independencia muchas veces no está claro, ¿eh? Eso es importante. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de optimización de gas y electricidad y estáis con determinada comercializadora y tenéis que cambiar a otra, pues si os vais a una empresa que se lleva comisión de las comercializadoras que os recomienda, pues obviamente os va a recomendar a una comercializadora de la que se lleve comisión. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es iros con una consultoría, con una asesoría que sea independiente, es decir, que no cobre comisiones de las comercializadoras, sino que simplemente vuestro cliente sois vosotros, ¿no? Ese criterio de independencia es básico. Igual que digo esto para la optimización de la contratación de gas y electricidad, lo digo para la eficiencia energética en general. Es decir, si alguien está haciendo auditorías de eficiencia energética y haciendo recomendaciones de tecnología, ¿vale? Tendría que ser independiente, es decir, no llevarse comisión de esos proveedores que luego van a ir a dar, porque se está recomendando a proveedores de los que se lleva comisión, entonces no está recomendando a los mejores, ¿no? O las mejores tecnologías, está recomendando lo que más le conviene, ¿vale? Entonces, eso muchas veces yo he visto que falla, ¿eh? Es una cosa, he visto que falla. Yo hay una anécdota que siempre cuento sin citar, o sea, sin poner mayores detalles, ¿no? Pero en una auditoría de eficiencia energética que hacemos, visitamos un cuarto de compresores, ¿no? Donde hay, creo recordar que eran 4 o 3, bueno, da igual. Y acaban de comprar otro compresor, ¿vale? Y estaba allí para instalarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos la auditoría de eficiencia en el cuarto de compresores, lo que vemos es que sobra uno. No solo el que han comprado, nuevo, que está todavía sin instalar, sino uno de los que ya están, sobra. Haciendo eficiencia sobre el cuarto de compresores, sobra. Y entonces, bueno, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que nos hayan recomendado un compresor? Bueno, ¿y quién nos ha hecho el estudio? El estudio nos lo ha hecho el que vende los compresores. Claro, el que vende los compresores os ha hecho un estudio y os ha recomendado que compréis otro compresor. Bueno, y ahí está. ¿Qué pasa? Que bueno, pues es lo que dice Gerardo, ¿no? Es normal, ¿no? Entonces, ese criterio de independencia, pues es fundamental. Luego, eso por un lado, y luego pues hay que ir a los que saben, ¿no? A veces voy a ir a un doctor, ¿a qué doctor voy? Bueno, pues es que este es un poquito más barato que el otro, ya, pero es que este sabe. Entonces, si quieres ir mira, es tu salud, ¿eh? Si vas a un doctor y es el doctor barato y tienes que ir 3 veces, al final para que te acierte lo que tienes,
no mejor que vaya ya al doctor de verdad, al que sabe y pagar un poco más, ¿no? Pues esto, lo mismo, es ir al que sabe. Consultorías, consultorías de eficiencia energética, pues suelen estar especializadas, pues las hay que son más para bajo consumo, las hay que son para gran consumo, las hay que conocen mejor la electricidad, las hay que conocen mejor el gas, las hay que conocen mejor determinados sectores, pues como el cerámico que estamos hablando ahora, y en fin, pues entonces también no caer, ¿no? Pues allí donde no toca, porque si nosotros en ese sentido tratamos de ser muy sinceros, si nos viene un pequeño consumidor, pues ya directamente le decimos que no, nosotros nos dedicamos a grandes consumidores de gas y electricidad, pero ya sabéis, no todos son así, entonces con eso hay que tener cuidado. Y eso es lo que yo diría, pues no sé, así como consejos muy generales. Gracias. Pues, no sé, Javier, si quieres aportar No, algo. está claro. Además lo habéis dicho los dos, ¿no? Y lo decía yo en mi presentación. Al final, cuando te metes en el tema de auditorías, efectivamente, cuanto más independiente y mucha más experiencia, mejor. En el tema de proveedores de fotovoltaico, efectivamente, a mí es al mismo al que me llegan muchísimas peticiones, solicitudes, yo te hago un estudio, etcétera. Bueno, pero de esos, ¿cuántos realmente tienen experiencia en consumidores industriales? ¿Cuántos tienen una capacidad de ingeniería demostrada con el paso de los años? Luego, de todos esos, ¿cuántos tienen capacidad financiera para acometer un proyecto vía PPA? Pues ya cada vez vamos quedando menos en la cadena hasta que quedamos muy pocos realmente, ¿no? Pero empresas que te puedan ofrecer autoconsumo, bueno, hasta los kits de autoconsumo de IKEA, obviamente. Por poder. Sí. Pues muchas gracias. Yo creo que con esto podemos despedir el webinar y a la audiencia, así que José y Javier, gracias por Muchas vuestra gracias. asistencia. Gracias a todos los oyentes. Gracias. Sí, gracias a todos vosotros exactamente por estar ahí. Esperamos que haya resultado de utilidad el webinar. Cualquier cosa estamos en contacto, es muy fácil. Ya hemos puesto los emails, pero bueno, como os llegará, pues podéis contestar ahí. Desearos a todos muy buena tarde y José Javier, un placer como siempre. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, un placer. Chao, hasta luego.